Bueno, entonces continuando con esta parte, ya teníamos entonces cómo ingresábamos los datos, bueno, cómo se generaba entonces una ventana de diálogo para poder ingresar pues ciertos valores en un archivo CSV. Leíamos entonces ese archivo, se enviaba, se obtenía a lo mejor el encabezado, pero directamente entonces trabajamos con X y Y. Eso quizá a lo mejor podría realizarse de otra manera, revisando entonces esto del encabezado, pero posteriormente se va a observar con más detenimiento, dependiendo entonces de los tipos de datos que se vayan a obtener, porque finalmente la idea es obtener esos tipos de datos directamente desde la internet. Mostrábamos primero la gráfica de los datos porque en primer lugar hay que graficar los datos para el usuario. Obtenemos el número de datos disponibles y luego preguntamos cuál es el grado del polinomio que se desea ajustar. Se ingresa entonces ese grado del polinomio, ¿no? Teniendo un valor entre 1 y 8, ese sería entonces nuestro intervalo, ya que como mencionaba, un polinomios de valores mayores, pues es posible entonces que se ocasionen con o que generen algunos errores, o es más difícil entonces de trabajarlos. Además entonces m debe ser menor a n, además, y ya como se había entonces explicado, aquí se va a generar las sumas o generar entonces todos los datos con los que se van a estar trabajando, utilizando entonces las sumas de x, las sumas del producto xy y las medias de x y las medias de y. Entonces con eso ya vamos a tener todos los datos disponibles para poder ingresarlos a los valores que tenemos en este caso. Ahora viene lo siguiente, hay que generar el sistema de ecuaciones que se enviará. Hay en primer lugar que generar una matriz, o esta matriz que nosotros vamos a enviar, porque si se observa entonces en esta forma, vamos a tener, ya me estoy saltando entonces en esta parte, vamos a tener entonces en esta cosa una matriz A multiplicada entonces por este vector X, o en este caso A minúscula, igual a B, ¿no? Entonces, porque queremos nosotros resolver un sistema de ecuaciones de n por n, bueno, en este caso va a ser de m más 1 por m más 1, ¿no? Y vamos a obtener entonces esos m más 1 coeficientes que nos permiten generar estas ecuaciones que van a ajustar a esos datos. Vale. En primer lugar, entonces, vamos a utilizar esta cosa de aquí, o esta línea de aquí, para llenar una matriz de ceros. Parece extremadamente extraño, pero vamos a poner aquí m más 1 por m más 1. Esa va a ser entonces el tamaño de la matriz que queremos nosotros generar. Y esto se hace porque Python trabaja, las matrices las trabaja como listas de listas. Entonces, aquí lo que se está poniendo es la primera lista se van a colocar ceros para TMP. Siempre recuerden que aquí va a ir después de un for una variable temporal o variable dummy que va entonces estar, pues se va a estar utilizando dentro de la matriz en un rango m más 1, que es esto que está aquí. Entonces con esto se van a generar una de las filas. Y después estas mismas filas se van a replicar para TMP2 o cualquier valor que se tenga aquí en un rango m más 1 para generar entonces cada una de las filas, ¿no? Bueno, en realidad esto serían cada una de las columnas, aquí está incorrecto, entonces yo lo que ya había mencionado, con esto se genera cada una de las columnas, que sería la primera fila, y después esta se va a replicar m más 1 veces otra vez. Vamos a observar. Y aquí tenemos esto. Ahí está la matriz. Hasta ese momento entonces, bueno, ahorita estamos trabajando nada más como listas, entonces se trata de para Python es una lista de listas, todavía no la estamos trabajando como una matriz.
Posteriormente entonces vamos a rellenarla. ¿Cómo se va a tener que rellenar esto? ¿Qué es lo que se tiene aquí? Bueno, siempre vamos a estar trabajando entonces en los intervalos esto m más 1. Desde 0 hasta m más 1 y desde 0 hasta m más 1, que también se pudo haber dejado como de esta manera, ¿no? No hay ningún problema. En el intervalo aquí interior vamos a estar entonces trabajando con cada uno de los valores de las filas que van a representar entonces cada una de estas columnas. ¿Sale? Entonces, bueno, tenemos ahí algunas impresiones, pero no son absolutamente necesarias. Quizá nada más sería cuestión de que se revisara que a tmp1 y después entonces contra esta variable vamos a tener que se va a almacenar estas x, estos datos que tenemos aquí que van a representar entonces a estas sumas. O sea, todos los valores que se tienen aquí, recuerden que inclusive se ingresó están representados aquí. Digamos que esta es la suma de x a la 0, la suma de x a la 1, de x a la 2, x a la 3 y x a la cuarta. Entonces, vamos a crear, con esto, vamos a crear una variable temporal que lo vamos a llamar CNT como contador, la cual va a igualar entonces a ese TMP1 que tenemos aquí, que este va a ir trabajando entonces desde 0 hasta m más 1, ¿no? Bueno, hasta m. Que hay que recordar entonces que estamos, para las listas y las matrices siempre se está trabajando entonces desde 0 hasta el valor que nosotros le estemos dando, menos 1, ¿no? Y entonces con este vamos a ir rellenando cada una de las columnas y cada una de las filas con estos valores. Este de aquí entonces va a ir controlando cuando nosotros, ¿dónde está? Vayamos trabajando con estas sumas. Primero esta, después esta y después esta. En la posterior ahora se va a trabajar con 1, 2 y 3. Y en la siguiente es de 2, va a empezar entonces en 2, 3 y 4. Esta es la razón de los prints que se tienen aquí. Vamos a ver. En este caso voy a quitar estos dos y también entonces para que no se tarde tanto, y observamos. Y aquí tenemos entonces x. ¿Cuáles van a ser los valores que se está trabajando? En primero esto sería n, o el primero de aquí, después la suma de x1, la suma de x al cuadrado, después la suma de x a la de x nada más, después de la x al cuadrado, y luego la suma de x al cubo, la suma de x al cuadrado, la suma de x al cubo y la suma de x a la cuarta. Y ahí está, esos son los valores entonces que nos está pasando esta cosa. Cerramos entonces esta parte aquí y con ello, si lo ejecutamos, eliminamos y vemos entonces la matriz A, que es esta de aquí. Eso se va a enviar entonces para resolver una matriz. Recuerden entonces que ustedes ya tienen un programa para resolver entonces este tipo de sistemas de ecuaciones, y ya nada más hay que enviarle tanto la matriz como el vector B, que en este caso nada más va a ser el de XY, es el que se manda entonces directamente. O sea, el que contiene la suma de los productos de x por y, se suman y se resuelve entonces la matriz, y esto nos va a regresar entonces estos valores, que para los datos que entonces nosotros acabamos de leer, vamos a regresar entonces aquí, que sería este DF, que son los datos que tenemos en este punto. Y estas entonces las soluciones que nos da el programa, que aquí está, A0, A1 y A2, que van a estar entonces representados inmediatamente como esta parte en 0, en 1 y en 2. Entonces, una vez que ya se tiene eso, ya está resuelto.
Simple y sencillamente entonces esta solución contiene los coeficientes de la ecuación. Se va a poner entonces que la y predicha se inicia en 0, se pone entonces aquí un contador y vamos a ir recorriendo entonces la solución para ir colocando y realizando entonces también la suma de esos valores de el valor TMP, este que estamos en la solución. ¿Cuál es el valor TMP? Estos coeficientes. El primero entonces se va a multiplicar por x elevado a la y. ¿Cuál es el primer x elevado a la y? X a la y, recuerden entonces que es ese intervalo, más bien ese vector que tiene estos valores de aquí, ¿no? Elevamos, y entonces sería por x a la 0, después por x a la 1 y después por x al cuadrado. Se va aumentando entonces el contador y simple y sencillamente con esto obtenemos el vector y predicho, que va a contar entonces con los valores que se predicen, o más bien que se ajustan mediante esto de mínimos cuadrados, ¿no? Finalmente podemos colocar las gráficas finales, que sería colocar entonces x y y con estos puntos en color azul, x y y predicho, y colocamos entonces esta como una línea roja, que va a ser entonces esos valores que nosotros estamos prediciendo, y ya nada más se coloca todo esto aquí, ¿no? Podríamos añadir entonces, tal como se tenía en esta parte, para esto colocarle entonces una etiqueta, ponerle entonces que este sería los datos y esto predicción, ¿no? O más bien el ajuste. mp.label legend, perdón. Y ahí está. Entonces ahí están los datos y ese es el ajuste por mínimos cuadrados. Entonces así quedaría el programa. Este programa entonces va a estar en cada una de las descripciones de los videos, subido entonces al repositorio de GitHub, y que estará entonces ahí disponible. Bueno, pues entonces hasta ahí esta parte y nos veremos después. Chao.